Hola a todos y bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Volvemos hoy con una videoreseña y en este caso os traemos Cuentan los segundos, de Natalia Angulo Aynes y publicado por la colección Clarividencia, de Editorial Malas Artes, del grupo Bunker Books. Un libro de relatos súper recomendado por sus historias, por la gran imaginación de la autora y por los mensajes y reflexiones que hay entre líneas. Un libro, atención, que quedó finalista en los premios Future Books de Editorial Planeta. Vamos pues con la videoreseña. Primero, como siempre, os hablo del género del libro. Se trata de un libro de relatos de ciencia ficción, mucha ciencia ficción, diría yo, distópicos, de terror, de fantasía y de humor. Podríamos decir que viene a ser como una mezcla entre Black Mirror y los relatos de Ted Chiang, con incluso algunos toques de Stephen King u otros toques de humor, tipo Sharp o Tool. Sobre el argumento, pues bien, lo dicho, en su interior encontraremos una compilación de historias fantásticas compuestas por 21 relatos cortos de ciencia ficción, fantasía, terror, humor marciano y ficción especulativa. Futuros distópicos, pasados alternativos, realidades paralelas. Sea donde sea que esté fijado el espacio temporal, estos cuentos te descubrirán realidades que desconocías y avances tecnológicos increíbles. Pese a su extensión, cada cuento está situado en un mundo completamente diferente y con una base científica construida para ese relato, dotándolo de una intensidad y un impacto enorme, y acompañando en cada uno de ellos a una trepidante aventura en un mundo desconocido. Leeremos relatos que contienen algunas situaciones donde la tecnología futurista tiene fundamento y puede llegar a ser premonitoria, como lo han sido muchos de los inventos extraños que se leían en las historias del siglo XVIII y XIX, y que han terminado siendo realidad. Otros relatos tienen un enfoque ético, mostrando hacia dónde nos podemos encaminar si la sociedad actual no reconduce su actitud. Planetas hipercontaminados, mutaciones, gobiernos dictatoriales, especies extinguidas o territorios estériles donde es imposible cultivar nada. Unas historias cortas, pues, que no te dejarán indiferente y prometen entretener, hacer reír, asustar, sorprender y hacer pensar y disfrutar al lector. Os comento ahora sobre la lectura del libro. En primer lugar, dos detalles que me han gustado mucho, incluso antes de empezar a leer las historias. El primero es que al inicio de cada relato hay una cita de alguna famosa personalidad, como puede ser Heráclito, Oscar Wilde, Gaudí, Einstein, y que todas estas citas no tienen desperdicio. Se trata, creo yo, de un gran regalo que nos ofrece la autora. Como segundo detalle, curioso, pues decir que todos los títulos de las historias contienen la palabra segundo, por ejemplo, la segunda pregunta, segundo plato y postre, segundo a bordo, segunda opción, y así con todos los relatos de la obra. El libro es corto, solo 188 páginas, y está dividido en 21 relatos. Alguno puede alcanzar las 20 páginas de longitud, pero la mayoría son más cortos e incluso algunos ocupan solo 2 o 3 páginas. Pero en esta brevedad hay una concentración de originalidad, ideas, reflexiones, mensajes e inteligencia nunca vistos en tan pocas líneas de texto. Y aquí está para mí la clave de la lectura. No se trata de un libro para leer rápido, sin pensar. No es una novela súper comercial, fácil para simplemente pasar el rato. Creo que este libro merece una lectura mucho más profunda. Y bueno, no es que la merezca, es que si no leéis con calma y tranquilamente buscando el sentido, posiblemente haya relatos que no entendáis. Y sobre todo esto, también un matiz. Estos relatos tienen dos vertientes. Por un lado, la propia historia, con sus personajes, inventos, mundos futuristas, etcétera, ¿no? Que yo creo que todos ellos te harán disfrutar mucho de la lectura. Por otro lado, el final o cierre de cada relato, que según mi opinión requiere en muchos casos de una lectura más profunda, de haber tenido en cuenta todos los detalles, de ir un poco más allá en la lectura, profundizar e incluso investigar un poco para entender plenamente el mensaje que la autora nos quiere ofrecer. Y llegados a este punto, otro consejo importante que os quería dar sobre la lectura de este libro. Tened el móvil a mano. Como os decía, es un libro pero que muy inteligente. Entre sus páginas encontraréis pura ciencia ficción
escenarios futuristas, personajes de fantasía, pero mucho de lo narrado tiene su fundamento en una base científica o filosófica real. Y aquí es una de las claves del libro. En algunos momentos se mezcla realidad y ficción. Para llegar a un escenario ficticio o futurista, la autora se ha basado en teorías y estudios científicos reales, en discusiones o teorías filosóficas reales. Y aquí el consejo que os quería dar: si leéis con el móvil a mano y buscáis algunos de los personajes que aparecen en los relatos, o el nombre de aquello que no entendáis, o de teorías que no conozcáis, bueno, por un lado aprenderéis un montón de cosas, y por otro lado, seguro que le encontraréis mucho más sentido a la obra y descubriréis todos los mensajes que la autora esconde entre líneas. Algunos ejemplos de ello los encontramos ya en el primer relato del libro, donde se menciona el descubrimiento de Libet, que nos habla de cómo el cerebro humano prepara una acción motora antes de que el sujeto sea consciente de su decisión. En el mismo relato se mencionan debates y reflexiones súper interesantes, con mucha filosofía de por medio, de Popper, Adler u otros grandes personajes de la historia. Y un ejemplo de estos relatos tan cortos y de cómo Aines es capaz de sorprender con solo 2 páginas es El segundo robo, el último relato del libro. Algo del todo espectacular, con menos de 2 páginas, que os invito a releer si no lo entendéis a la primera, porque es brutal, y que podemos definir con una palabra: metempsicosis. Otro ejemplo de muchas de las cosas que os decía que podéis aprender. ¿No sabéis qué significa? Pues, resumiendo, metempsicosis viene a ser la transmigración y reencarnación del alma. Sabiendo el significado, le encontraréis todo el sentido a este corto relato, y veréis cómo es de auténtico genio. Y hablando de encontrar el significado, hay que tener en cuenta que la mayoría de relatos son también un homenaje al estilo y al tipo de escritura de distintos autores, como por ejemplo a Giovanni Guaresi y su Don Camilo. Mencionar que algún relato también tiene unas dosis de humor, de parodia del todo espectaculares, que parecen incluso querer ridiculizar al género, y que entre tanto contenido de reflexión y tanta calidad, documentación y ciencia, va bien para relajar al lector. Son como píldoras que permiten dar un toque distinto a la lectura, un toque variado, ameno, y que hacen de esta antología pues una obra más completa si cabe. Ah, y se me olvidaba, otra cosa que os sorprenderá constantemente durante la lectura son los inventos futuristas, del todo increíbles, como los trióculos, el Ishigami, el Greenfoot. Además, una vez más, la autora los explica, los argumenta desde un punto de vista científico. Y lo hace tan bien que te planteas que puedan llegar a existir. Un par de ejemplos para que os hagáis una idea de cómo son estos inventos, pues como os decía, los trióculos, que permiten, por ejemplo, ver el futuro de cada uno y te orientan hacia dónde debes ir para seguir a tu destino, un destino que a priori todos tenemos marcado. Y el Ishigami, que permite conectar la mente, el alma, la parte inmaterial del cuerpo con la muerte, viajar a otra dimensión y poderse comunicar con los seres muertos. Y aquí la autora vuelve con un símil muy real y nos comenta que hace siglos, si un familiar viajaba a otro continente, era como si hubiese muerto. Ya no había internet, no había teléfonos, no te podías comunicar con él. El teléfono rompió la barrera de no poderse comunicar en estos casos, y el Ishigami rompe la barrera de no poderse comunicar con familiares muertos. La verdad es que no quiero extenderme tanto, pero hay tantas cosas por decir de este libro y tantas sensaciones que tendréis durante su lectura que me es difícil sintetizar. Te hace pensar constantemente con las distintas teorías sobre la humanidad, el cuerpo y la mente. Y siempre apoyándose en teorías reales, filosóficas, científicas, en estudios, como por ejemplo la paradoja de Fermi, etc. Es un libro que derrocha terminología científica, conocimientos, teorías por todos lados. Y todos los inventos o situaciones ficticias se basan en todo ello, se argumentan y están muy bien desarrolladas. Viajaremos en el tiempo, viajaremos a la muerte, viajaremos al espacio, aunque no en cohete, sino que a través de cápsulas que hacen que viaje solo el alma, solo la mente. Veremos las cosas desde otros puntos de vista, conoceremos extraterrestres como nunca antes habíamos imaginado, conceptualmente distintos, o nos veremos a nosotros mismos desde el punto de vista de otros seres. Una lectura, pues, completa, muy diversa, muy original, muy inteligente, sorprendente,
de un libro que creo que se debería leer 2 veces, ya que estoy seguro que en tu segunda lectura todavía descubrirás más mensajes, más reflexiones y aprenderás cosas nuevas. Sobre los personajes del libro, bueno, en este caso, al ser varios relatos, no puedo hablar, como es habitual, de los protagonistas de la obra. Pero sí os puedo decir que entre todos los relatos encontraréis gran variedad de personajes, muchos del todo sorprendentes, desde humanos hasta extraterrestres, elfos, gigantes, vikingos, gatos, etc. Pero no solo eso, sino que también encontraréis personajes reales, que existieron, como Hawkins, que tiene un papel en uno de los relatos, o como decíamos antes, Popper, Adler, Ian Fleming, y otros científicos y filósofos a quienes se menciona debido a sus teorías y pensamientos. Sobre el final del libro, en este caso, al ser relatos independientes, tampoco hay un final, sino múltiples finales. Veréis que hay de todo. Algunos finales muy inteligentes, algunos que os harán reflexionar más, otros que os sorprenderán y que os dejarán con la boca abierta, e incluso alguno en clave de humor que por nada te esperabas. Cada uno de los relatos es, pues, una auténtica sorpresa y esconde un final inesperado e inteligente. Muy bien, pues vamos ya con la valoración del libro. Una valoración que, teniendo en cuenta todo lo contado, es de un 9, 9,5 sobre 10. El libro es excelente, pero ojo, que lo valore tan bien no significa que guste a todo el mundo. Tened en cuenta lo que he dicho en toda la reseña. Hay gente a quien le gusta leer rápido, sin pensar demasiado, y es posible que no todos entendáis todos los relatos, todos los mensajes que se esconden. Es posible que no captéis todo el significado, todo lo que está oculto entre líneas, pues, como he dicho en varias ocasiones, es un libro muy, muy inteligente. Diría que exageradamente inteligente. Y todo esto es lo que hace que mi valoración sea tan alta, ya que hay un trabajo increíble por parte de la autora en todos estos aspectos. Como decía en el apartado de lectura, si leéis con calma, os documentáis mientras leéis, releéis aquellos relatos que quizás a la primera no habéis entendido. Si sois capaces de descifrar todo lo que la autora quiere transmitir, disfrutaréis la obra como ninguna y os encantará, especialmente si os gusta la ciencia ficción, la ciencia en general, las novelas distópicas, la filosofía o incluso plantearos cosas sobre la propia existencia humana. Y para terminar ya, decir que encontraréis cientos de frases en el libro para enmarcar. Y os dejo con una de ejemplo que personalmente me ha gustado mucho y que dice: la raza humana siempre ha ido más avanzada tecnológicamente que moralmente. O bueno, va, esta otra, que dice: la propia definición de justicia humana ya lleva la palabra injusta asociada. Otra más: el tiempo y el espacio tienen unas reglas totalmente distintas en el ciberespacio. Y esto, de hecho, surge de un relato en el que te das cuenta de cómo una persona lejana puede saber más de ti si eres activo en redes sociales que incluso si conviviera contigo. Muy bien, pues hasta aquí la videoreseña de este fantástico libro. Cuentan los segundos. Como digo siempre, suscribiros a nuestro canal es muy buena oportunidad para descubrir nuevas lecturas y seguirnos también en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.blogliterario.com. Hasta la próxima.